Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Yechuga, soy subsecretario académico de la Universidad de Flores. Pero vamos a comenzar con la actividad. Antes de presentarles a Cecilia Garau, quien va a estar con ustedes el día de hoy, quería comentarles que esta actividad forma parte de un ciclo que realizamos en la Universidad de Flores, de actividades abiertas a la comunidad, en este caso todas a través, digamos, de la plataforma Zoom. Quería comentarles también que vamos a estar con ustedes, va a estar Mariela y Alejo en el chat contestando preguntas. Tenemos 100 inscriptos en este momento, hay personas que se inscribieron y van a estar mirando la conferencia, la actividad desde México, de Uruguay, de Chile, y tenemos personas también inscriptas en todo el país. Me acuerdo de ciudades como Rosario, Córdoba, Comahue, Radatili, y otras ciudades también, obviamente, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Así que antes de comenzar y presentarles a Cecilia, quería comentarles también que dentro de la aplicación abajo van a encontrar un botón, un icono de preguntas. Veo ya que hay 10 personas que hicieron algunas están haciendo algunas preguntas que me imagino tienen que ver más con algo vinculado con la plataforma. Ahí van a poder hacer preguntas durante toda la actividad, y Cecilia las va a estar contestando cuando termina. Va a seleccionar algunas y va a estar contestando las preguntas. Ahora sí les voy a presentar a Cecilia Garau. Cecilia, es abogada, tiene un máster en Política y Gestión Universitaria, es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Flores, y es directora de Protección e Igualdad Laboral del Ministerio de Producción, Trabajo y Seguridad Social. Así que, Cecilia, te dejo, te habilito, así ya todos te pueden ver y escuchar, y quedo igual atento por cualquier problema. Gracias. Bueno, gracias Martín, buenas tardes, hola a todos. Estoy muy contenta de tener un público tan diverso y con distintas procedencias. Esto es lo que nos permite la virtualidad, así que gracias a todos por... No sé si me están viendo, ¿está bien? Hola. Sí, Cecilia, perfecto, sí, se ve, se escucha y se ve perfecto. Perfecto, entonces, vuelvo a saludarlos, un gusto, encuentro entre los participantes un público diverso, compañeras de los gremios, de organismos públicos, profesoras de la universidad o profesores también, así que bienvenidas a todas las personas presentes, gracias por estar. Y vamos a charlar en este espacio que muy generosamente ofrece la Dirección de Formación Continua en la Universidad de Flores, que está a cargo de Martín, y agradezco, y también a Alejo y a Mariela, que sabemos que si están por ahí Alejo y Mariela organizando las cosas está todo bien, así que gracias a ellos. Y en este espacio vamos a conversar un poco qué pasa con el mundo del trabajo en estos días. Aparentemente hay un antes y un después de la pandemia en el mundo del trabajo, y especialmente para las mujeres, ¿no? Que es el tema que nos reúne hoy. Es una charla abierta, entonces vamos a tratar de no focalizarlo ni en la normativa, sino de hacer algo que pueda encontrar un equilibrio que nos haga pasar a todos un buen momento y que les sea útil. Por supuesto, dispuesta a hacerles llegar los materiales, las preguntas y las dudas que puedan tener. Entonces, ¿qué pasa con el mundo del trabajo? Teletrabajo, y está justamente con signos de interrogación, porque aparentemente ya spoileo que esto que nos pasa y esto que estamos haciendo está un poco bastante lejos de ser un teletrabajo con la definición técnica de teletrabajo. Vamos a hablar de cómo nos afecta a las mujeres, las que estamos en un trabajo formal,
y ahora desarrollando con esta modalidad de trabajo remoto o trabajo conectado, de las mujeres que están en la línea de fuego, ¿no? Por así llamarlas, que son las que están en la trinchera de la pandemia, que también son trabajadoras, de las mujeres que están en la informalidad, de las mujeres, nunca digo que de las mujeres que no trabajan, porque las mujeres trabajamos siempre, pero de las mujeres que están haciendo trabajo no remunerado y que se están ocupando del cuidado. Y vamos a hablar un poco también de las interseccionalidades y algunas caracterizaciones de algunos grupos, todo por supuesto con perspectiva de género y bajo el paraguas y con la perspectiva de los derechos humanos. Sabemos que la igualdad de género es un derecho humano, y bueno, y eso es el fundamento de todo, convencional y constitucional. O sea, no nos vamos a concentrar en normas, pero dejamos un poco sentado cuál es la orientación. Pareciera que hay en esta pandemia un antes y un después en la problemática de género. Puse la portada de algunos informes porque es lo que tenemos de actualización, todo lo que tanto ONU Mujeres, Naciones Unidas y OIT estuvieron publicando en estos días. Todos ustedes lo pueden buscar en la web y son informes que se bajan. Este que tiene esta carátula del brief está en inglés, encontré en castellano un resumen en ONU Mujeres, pero bueno, les pongo las tapas justamente como para ver un poco de qué nos podemos nutrir y de qué material podemos, con qué material podemos ampliar. También hay algunos artículos interesantes en las ONG, en CIPEC, entonces bueno, ahí también tenemos bastante más material. Justamente en el 2020 íbamos a celebrar los 25 años de la plataforma de Beijing. Justamente es una reunión que se hizo o no se pudo hacer a medias en la CSW, en la Comisión Social y Jurídica de la Mujer, y era un punto de reflexión interesante. ¿Qué pasó con la igualdad de género y qué pasó con las mujeres en estos 25 años de la plataforma? Lamentablemente, y ahora vamos a ver si hubo avances, el siglo XX fue un siglo de avances muy grandes en los derechos de las mujeres, en todos los sentidos, político, jurídico y social. No los avances que quisiéramos o que el mundo precisa, pero de alguna manera esta pandemia nos pone al borde de retroceder en muchos de los derechos ganados. Es una situación que está poniendo al mundo en peligro y al mundo del trabajo en peligro, y bueno, y como decimos, va a haber un antes y un después, y un antes y un después con muchas modificaciones que bueno, que tuvimos que hacerlo al transitar esto. ¿Por qué dice Naciones Unidas? Porque este virus, lo que está haciendo esta pandemia es profundizar las desigualdades, exponer las vulnerabilidades, las personas tienen que estar sometidas a un sistema de aislamiento, esto no es bueno, y bueno, y hay sectores severamente afectados, y requiere y sugiere a los gobiernos que se tomen medidas. Esas medidas fueron bastante seguidas por el gobierno y el Estado argentino en cuanto a la protección social y al resguardo sanitario de las personas. Argentina está como país en la región siendo bastante pionero en este tipo de actuación y en este tipo de medidas, y está haciendo desde el Estado Nacional un enorme esfuerzo. Entonces decimos, hay un hasta hoy en los temas de género, y va a haber seguramente un mañana, después que pase todo esto. En este informe de ONU Mujeres, que les recorto acá, bueno, hablaba un poco de qué es lo ganado, que por ahí no es lo que quisiéramos, pero bueno, se ha ganado
En esta plataforma de acción se proponía o nos imaginábamos un mundo en el que todas las mujeres y las niñas pudieran ejercer libremente o disfrutaran del pleno ejercicio de las libertades y los derechos, sin violencias, con libertades, con educación, con la posibilidad de progresar y trabajar y tener igual remuneración por igual trabajo. La remuneración no solo como remuneración, sino como posibilidad de acceso, de progreso. Es lo que llamamos brecha de género, en lugar de restringirnos a la brecha salarial. En este tiempo fuimos progresando en materia normativa, tenemos a nivel internacional, desde la CEDAW hasta otros convenios del hard law y del soft law, los ODS, cuya función es acelerar, y en la Argentina también tenemos legislación protectoria de las mujeres, la 26485, incorporación de cláusulas en los convenios colectivos para las amigas de los sindicatos que están acá presentes, que es un tema en que se va avanzando dentro del mundo del trabajo, el otorgamiento de licencias, se fue a paso lento, pero se fue avanzando. Hoy hay políticas públicas, finalmente tenemos un Ministerio de la Mujer para dar relevancia y notoriedad a estos temas. Los movimientos feministas están en la calle, son motivos de... El tema está en la agenda pública, y bueno, eso se fue ganando. Ese espacio, esos territorios se fue ganando, y hoy tenemos un riesgo enorme de retrocesos. Lo que la pandemia trajo a luz, ¿qué pasó en esta crisis que muy rápidamente puso al mundo y lo transformó? Lo que sí sabemos es que las mujeres, una vez más, somos imprescindibles en la lucha contra el brote. Sanitarias, voluntarias, cuidadoras. La contracara de esto es que estamos en la línea de fuego, las mujeres somos la trinchera de esto. En la primera línea de respuesta, por la proximidad con los enfermos, en las tareas del cuidado, los costos físicos y emocionales y los mayores riesgos. Otra vez la mujer está desproporcionalmente afectada por esta crisis. Vamos a ver después sector por sector, una alta vulnerabilidad de mujeres y niñas, restricción en el acceso a la alimentación, los riesgos de explotación sexual, el rebrote, o mejor dicho, las violencias, los femicidios en todos lados, en México, en toda Latinoamérica, ha recrudecido, se han acelerado las estadísticas, hoy tenemos un femicidio casi cada día. Y aparecieron estas nuevas modalidades que llamamos trabajo remoto. Un poco para resumir, trabajo remoto, aquellas trabajadoras informales, sin un trabajo remunerado el sector informal, las interseccionalidades, las mujeres en la trinchera, los docentes, el encierro con el agresor, con las situaciones de violencia, las violencias laborales, el teletrabajo genera nuevas modalidades de violencia o modalidades mediadas por la tecnología, pero también en los sectores de salud están padeciendo situaciones muy graves en todos los trabajadores, hay una urgencia, y bueno, esto es lo que está ocurriendo. Y por supuesto, para todas las mujeres trabajadoras, una doble o triple jornada, porque las mujeres, porque las tareas del cuidado se delegan en otras mujeres, que hoy por hoy también tienen que guardar su aislamiento social. La OIT también ha dado su opinión, manifestó en una declaración y en una declaración conjunta tripartita la preocupación por la posible pérdida de puestos. Hay un riesgo de pérdida de puestos del 81% de toda la fuerza de trabajo activa. Los sectores feminizados son casi siempre los más comprometidos porque están en la base de la pirámide, bueno, la doble, la triple jornada, y esta frontera entre los derechos. Yo quiero, a ver aquí, un video, a ver si logro.
No sé perfecto, ahí, si... Cecilia, ¿eh? ¿Andamos? Sí, perfecto. Bueno, se hace camino mal andar, hay que aprender. Buenas tardes, soy Antoni Trilla, soy médico, soy el jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona, soy catedrático de salud. Bueno, volvemos. Seguramente el médico tenía cosas interesantes para decir, pero volvemos. Entonces, tenemos estas recomendaciones de la OIT, sugiero ingresar en la página, está este video y está la declaración tripartita, en el sentido y en la preocupación de proteger y cuidar los puestos de trabajo y la salud y la seguridad de los trabajadores, y básicamente los principios de trabajo decente y los principios fundamentales del derecho del trabajo. También hace referencia al impacto de la violencia doméstica, a los femicidios. Bueno, uno de los temas que nos proponíamos sobrevolar hoy en toda esta problemática es el tema del teletrabajo entre signos de interrogación o entre comillas. Y acá estamos en esto, ¿no? Teletrabajo, o trabajo remoto o mediado por una tecnología. Este teletrabajo no es nuevo, la definición de teletrabajo y el concepto de teletrabajo no es nueva, tiene un origen en lo que era el trabajo a domicilio, que se intentó regular, que tenía un sentido de proteger a las personas que se enfermaban y no podían hacer trabajo desde el lugar de trabajo. No tuvo mucho impulso, su avance fue lento, el crecimiento fue relativo, pero siempre tuvo mucho potencial. Requería sí una cultura y una flexibilidad organizacional en las empresas empleadoras, ¿no? Una empresa jerárquica, con procesos estrictos, formales, era bastante más difícil, o basada, por ejemplo, en sistemas de presentismo y no en objetivos, bueno, todas estas cosas propias de los recursos humanos, de la gestión de los recursos humanos, hizo que fuera de bastante evolución. Ya les anticipo el final, el teletrabajo no está regulado, hubo algunos intentos, pero no hay regulación específica del teletrabajo, entonces tenemos que aplicar en la defensa de los trabajadores los principios generales del derecho del trabajo básicos que se encuentran normados en la ley Contrato de Trabajo y algunas otras cuestiones que están en resoluciones. Sí hay proyectos de ley, hay varios proyectos de ley, hay un proyecto de ley del Ejecutivo. Para tener más información, la página del Ministerio de Trabajo está bastante completa, voy tratando de darles las referencias. Seguramente, y porque me manifestaron interés en el tema, si a ustedes les interesa y lo ponen en las preguntas o en las sugerencias, podemos organizar una charla con la experta en teletrabajo del Ministerio y dedicarnos específicamente a lo que es la regulación del teletrabajo. Ahora no estamos en teletrabajo, estamos en un sistema que, bueno, es lo que se pudo lograr básicamente. La definición está, por supuesto, en el marco de la 20744, que es la ley que regula el trabajo en Argentina, la ley Contrato de Trabajo. En los términos del artículo 21 y 23 hay relación laboral, pero se lo define como que es un trabajo realizado total o parcialmente en el domicilio,
y mediando todo tipo de tecnología. Ahora, mediante el uso de tecnología, se incorpora a la definición del teletrabajo. La normativa no es específica, hay una ley contrato de trabajo, que es la ley general que establece los principios generales. La 25.800, que es allá por el año 2003, que ratifica el convenio de la OIT, el convenio 177. El convenio 177 de OIT es un convenio que estimula o propende el teletrabajo, que existe el teletrabajo para facilitar la reincorporación de trabajadores, la conciliación entre el trabajo y la vida personal, y este va a ser un punto que es el que afecta justamente a las mujeres. La intención del teletrabajo y una de las virtudes por la cual se los define es que decir, bueno, es muy bueno para las mujeres porque de esa manera pueden quedar en la casa y conciliar mejor la vida personal. Les anticipo, y a todas verán que nos está pasando más de lo mismo, el cuidado y la vida personal, el teletrabajo no está teniendo horarios, hay muchos inconvenientes, esto se hizo de golpe, y bueno, y cada uno fue acomodándose a como pudo, pero no es suficiente. Hoy se agrega en esta pandemia el trabajo a deshorario, porque el horario hay adultos mayores o niños en la casa a que ayudar con las tareas, cuando hay padres convivientes, deben necesariamente tener que distribuirse de alguna manera los horarios en que están conectados. En general es la mujer la que termina conectándose, perdiendo horas de sueño. Bueno, y muchas otras dificultades que después podemos ir conversando. No hay reglamentación, el origen era para situaciones excepcionales, y básicamente el convenio 177 lo que establece es la protección de los derechos del trabajador, trabajo decente, no el trabajo superada la edad mínima de admisión al empleo, igualdad de remuneración, no discriminación, porque en realidad el teletrabajo se lo ve como favorable para las personas con discapacidad, se lo ve favorable como una forma muy inclusiva, sobre todo para evitar cierta discriminación en entrevistas y otras cosas que ocurren. Se le ve como una posibilidad de ser un sistema inclusivo o favorecer la inclusión. Como decíamos, algún punteo ligero requiere una nueva cultura organizacional, requiere de aprendizajes del trabajador y de los empleadores, requiere de flexibilidad de los supervisores y medios. La organización jerárquica o basada en el cumplimiento del horario obliga de alguna manera o interpela a las organizaciones buscar otra forma para evaluar el trabajo y para hacer supervisión. Obviamente que las empresas que tenían espacios flexibles, trabajo, lo que llamaban el home office o trabajos domiciliarios, y que estaban más mediadas por la tecnología, les fue mucho más fácil transitar toda esta situación. Luego, que sea las recomendaciones, un contrato individual y voluntario, consensuado por ambas partes. Ahora, con la pandemia, no hay mucha opción, pero en tiempos normales el teletrabajo debe ser de alguna manera consensuado, no obligatorio, y también el derecho a la reversión, o sea, dejar de teletrabajar cuando también se pongan de acuerdo trabajador y empleado. Los trabajos por objetivos, decíamos, no hay control horario, el presentismo va siendo obsoleto, pero también es importantísimo preservar el derecho a la desconexión. El teletrabajo también nos tienta mucho a estar conectados a cualquier hora, durante la madrugada. Entonces, bueno, eso también es un derecho, el derecho a limitar la jornada laboral, y no implica que se esté teletrabajando, que se trabaje 24 horas al día. Los horarios, por supuesto, han de ser, se recomienda que sean flexibles, con una presencialidad, con un tiempo y habitualidad de conexión que se acuerdan previamente, y horarios de conexión. A veces el lugar de trabajo puede ser determinado o no, y tiene complejidades. Por ejemplo, la conectividad.
que la casa del trabajador, en el lugar donde él decida o ella decida teletrabajar, tenga conectividad. Por supuesto, la RT, en las normas que vimos antes, hay dos resoluciones, una es del Ministerio de Trabajo, que es el PROPEC, que crea un sistema de adhesión, y la otra es la resolución 1552 de seguridad y riesgos del trabajo, que establece ciertas obligaciones para el trabajador, como denunciar el lugar de trabajo para la cobertura de la ART. Tiene el trabajador una cobertura domiciliaria. No sin complicaciones, porque bueno, cómo se hace para inspeccionar que el lugar esté en regla, hay obligaciones para el trabajador que debe permitir cierto control, sobre todo cierta supervisión. Igualdad de derechos y obligaciones con el trabajador presencial, que no se discrimine al teletrabajador, el respeto por la vida privada. Si hay un sistema de control de los bienes o de los elementos que la empresa provee, que este sistema de control no se traduzca en un control del entorno domiciliario o del entorno privado. Una reversibilidad acordada y herramientas de trabajo provistas por la empresa o el trabajador. Pueden ser provistas por la empresa, pueden ser provistas por el trabajador. Si son provistas por el trabajador y quiere trabajar en su propia computadora, la empresa deberá hacerse cargo del mantenimiento, de la amortización, de los materiales, insumos, etcétera, etcétera. No hay regulación, son recomendaciones. Desafíos para el empleador, los jefes, los gerentes y los directivos, con habilidades de manejar estos equipos mixtos, la toma de decisiones, trabajar por resultados. El manejo de las herramientas. No todos estábamos preparados de igual manera para usar las herramientas informáticas. Depende del sector, depende del rubro, fue más o menos difícil adecuarse y muy angustiante muchas veces, lidiar a veces con las propias dificultades de la utilización de las herramientas. Todo esto en un contexto de soledad, ¿no? Esto motivo para una charla con psicólogos de estos efectos. Y después, bueno, analizar los puestos de trabajo. Las ventajas que se percibieron siempre en el teletrabajo es la seguridad sanitaria. Hoy en día esto es clave y esto está demostrado. Ahorra tiempos y costos de desplazamiento, tiene que ver con la economía verde, reduce las emisiones de carbono, ayuda en la conciliación de la vida familiar, social y laboral. Esto, digamos, en mi opinión, podríamos ponerlo un poco entre paréntesis, no sé si en estos momentos ayuda mucho, pero reducción de espacios en las empresas, disminuye la tasa de ausentismo, voy a acelerar un poquito con todas estas ventajas, facilita la continuidad del trabajador luego de las licencias, a veces por maternidad o por licencia parental. Bueno, para concluir un poco con este tema de teletrabajo es reflexiones finales, ¿no? Preguntas que nos hacemos. ¿Se adaptan las organizaciones, los supervisores y los trabajadores a las dinámicas? ¿Cómo viene este barómetro? ¿Qué viene pasando en la realidad con toda esta adaptación brusca y repentina? Un cambio abrupto de modalidad, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con las mujeres, con las habilidades digitales? ¿Quién las tiene, quién no, en este contexto de convivencia? ¿Qué está pasando con la reproducción de roles y sesgos? El teletrabajo es una nueva modalidad y habrá que estudiar, y no hay estadísticas de qué pasa con las mujeres en el teletrabajo, pero acá es, al estar trabajando en el domicilio, cuidado de los roles adentro del hogar y de los sesgos, ¿no? También veo, y esto hago un paréntesis, cómo los sesgos internos que llevamos y estos roles sociales hacen que, además del teletrabajo, uno tiene que estar conectada, estas exigencias y este desempeño de roles, a la clase de yoga, al gimnasio, verse bien, al curso de automaquillaje,
a los cursos para enseñarles a los niños y a los adultos. Entonces es esto, es la sobreexigencia que tenemos, además del trabajo y de todas las tareas, esta sobreexigencia que los roles sociales nos exigen, ¿no? Manejar diferentes horarios, cuando hay hogares monomarentales o monoparentales, hay uno solo que está desempeñando el teletrabajo, pero en los hogares donde están los ambos padres, madres, progenitores, bueno, esto debe repartirse. Otro tema que también es, y da para mucho y largo, y a mí porque el tema me gusta, es el tema de la violencia laboral, es caldo de cultivo de las violencias, toda esta situación de aislamiento. El convenio 190 se anunció, va a tener que esperar por ahora, pero sería importantísimo contar con una legislación de violencia laboral, con la ratificación del convenio y con una legislación que acompañe para la evitación de todas estas violencias, o por lo menos la mitigación. Y otro capítulo que ni siquiera nos vamos a meter es qué pasa con la informalidad, porque bueno, hasta ahora hablamos de un trabajo formal donde el trabajador tiene su medio o es provisto por la empresa, pero qué pasa con aquellos trabajadores que no están dentro de la ley de contrato de trabajo, pero que de pronto están trabajando en plataformas, y ahí todo el trabajo de plataformas y toda esa regulación es motivo de 2 o 3 charlas, aparte lo vamos a dejar, pero también hoy se plantea todo esto de la informalidad. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de qué pasa con el COVID y el trabajo en las otras mujeres. Vamos a salirnos del teletrabajo, se me fue la filmina. Lo importante también de teletrabajo es el tema del consentimiento, que hoy, bueno, no existe, tener en cuenta el vacío jurídico que tenemos y que tenemos que manejarnos con los principios generales del derecho del trabajo, y que todas estas recomendaciones fueron recomendaciones del allá y el entonces, ¿no? Hoy es una nueva realidad, vamos a ver qué pasa después de todo esto y cómo resultó todo este trabajo domiciliario, sobre todo en materia de ventajas. Bueno, vamos ¿estamos bien? Yo estoy hablando, no sé si está esto funcionando, no sé si está escuchando. Sí, se escucha perfecto, Cecilia. Ahí ya hicieron varias preguntas, no sé si querés ver las preguntas que están haciendo ahí, ya hay 6 preguntas. Y ya llevamos media hora, me gustaría avanzar un poquito más en los temas y en los problemas del trabajo y en algunos sectores, y ahora las vamos viendo, ¿sí? Puede ser, y las vemos todo al final. Bueno, vamos a hablar de las mujeres y el trabajo, vamos a hablar de los sectores y también del trabajo no remunerado, trabajo informal y trabajo no remunerado. Hablábamos de lo que pasaba antes del coronavirus y de la pandemia, y en qué estábamos en materia de discusiones. Y en el trabajo estábamos en la discusión de la brecha salarial, la brecha de género, me están avisando la filmina, bueno, esta metáfora que usamos de los pisos pegajosos como las dificultades de las mujeres de acceder al trabajo, las mujeres accedemos menos, las paredes de cristal, que es la concentración en los mismos sectores, la segregación horizontal, que por supuesto que es un tema cultural y que tiende a concentrar a las mujeres en los sectores menos remunerados, y anticipo, hoy es la línea de fuego. Esos sectores donde están concentradas las mujeres es hoy la línea de fuego que está cara a cara con el virus, cara a cara con la pandemia y con toda esta crisis. ¿Qué pasa con las escaleras rotas, es decir, las dificultades de acceder, y el techo de cristal, que es la posibilidad de ascender, y de cristal porque es oculto? Nadie le dice a una mujer, no ascendes por ser mujer, sino que hay otras modalidades y otros métodos bastante más sofisticados de lograr que las mujeres no estemos ocupando de manera equitativa los cargos y roles gerenciales.
más o menos esto para quien no esté muy al tanto de cuál es la discusión en el mundo del trabajo. Básicamente toda esta brecha de género y toda esta brecha tiene que ver con el uso del tiempo, ¿no es cierto? Tiene que ver con el uso del tiempo. Hoy en este informe de Naciones Unidas nos están hablando del uso del tiempo. La mujer, los determinantes de esta brecha de género tienen que ver con el reparto de las tareas de cuidado y la sobrecarga y la doble jornada. La mujer tiene una doble jornada o triple jornada en estos tiempos, que hace que las mujeres pasen 3 veces más en trabajos domésticos no remunerados. Se me va la filmina. Y por supuesto hay una representación del 94 contra el 63 en la fuerza laboral. Estas son estadísticas mundiales. En la Argentina hablamos de que la segregación horizontal acentúa la brecha salarial y el acceso a la jubilación. Por supuesto, los trabajos en que las mujeres se concentran son en general los menos remunerados, de esto hablamos muchas veces, y bueno, y hay entre los presentes personas que ya conocen mucho el tema. Sabemos que el empleo femenino se concentra en comercio, educación, salud, administración pública y trabajo doméstico remunerado, justamente los sectores que hoy son de trinchera o de la primera línea. Trabajo doméstico remunerado es el 16% y una brecha salarial del 27% que, bueno. Acá tenemos más graficado los 3 sectores de concentración de mujeres: enseñanza, salud, doméstico remunerado. Hoy las maestras están trabajando como pueden, y son primera línea, no con el virus, pero tienen serias dificultades para llevar a cabo su labor, su tarea. El sector salud ahora lo vamos a ver, y el sector doméstico remunerado dispone de licencias, pero tengamos en cuenta que está rondando el 75% de informalidad, con lo cual las trabajadoras domésticas, aún remuneradas, están en la informalidad. Quieren decir que en este tiempo seguramente no están percibiendo su sueldo. Las empleadas domésticas o trabajos particulares que sí están en el sector formal o que sí que están formalizadas, que no llega al 20%, sí están percibiendo sus salarios. Pero es un sector que está absolutamente a riesgo. Bueno, acá las estadísticas para quien busque un poco más de detalle, vemos claramente, yo no sé si se ve el puntero en las actividades primarias, las mujeres, la concentración en servicios, enseñanza, salud y en el trabajo doméstico remunerado, que nos dice que es un 98.7% de feminización. O sea, son prácticamente todas mujeres, casi un 99% desempeñado por mujeres. Hablamos de mujeres en la línea de fuego, el 70% del personal sanitario es mujer, ganan un 28% menos, es la brecha salarial que se refleja perfectamente en el sector. Los prestadores de cuidados, el 50% está remuneración, esta es estadística sin remuneración, y el 75% está en la informalidad, por eso decimos que está la mujer desproporcionalmente afectada. Estas estadísticas las trae un informe de CIPEC, feminización, trabajo doméstico, enfermeros, va bajando educación, investigadores del CONICET, comercio de alimento y médicos, y esto es la primera línea, ¿no? La primera línea de impacto frente al virus. En la informalidad, las brechas hasta un 35% en el mundo. Estos informes están en el informe global de Naciones Unidas, no en el de ONU Mujeres. 740 millones de mujeres trabajan en la economía informal, y empezamos a hablar de cuando un Estado interviene y presta ayuda,
¿Qué pasa con la inclusión financiera de las mujeres? Además de la informalidad, además de que la informalidad no accede a la jubilación, no accede a obra social, ni a los servicios básicos. Estas estadísticas son globales, pero en Argentina creo que aún está un poco peor. El 65% de mujeres, solamente el 65% tenía una cuenta abierta en una institución financiera, lo que complica muchísimo la llegada de ayudas, subsidios y prestaciones de emergencia, como están haciendo en el país. El trabajo en casas particulares es un sector particularmente afectado, si bien en Argentina tenemos una regulación que también es muy vanguardista con respecto a otros países, porque tenemos Tribunal de Casas Particulares y una comisión de trabajo en casas particulares, y los derechos están garantizados. Aún no se resuelve el problema de la informalidad. Los derechos básicos están, hay un acceso a IRT y es bastante simplificado el trámite de registración, pero es altísimo el grado de informalidad, feminización, sustituye el cuidado en el hogar y están corriendo serios riesgos en la salud física y emocional. Otro problema, otra caracterización que atraviesa a las mujeres es por la edad. Por un lado, las adultas mayores, hay una sobrerepresentación de mujeres, que son el 50 y pico % de la población de 70 años, tienen menores ingresos, por supuesto, siempre menor trabajo, menor acceso, menor ingreso, menor acceso a los sistemas de protección social, y otra vulnerabilidad dada por la edad es el grupo de las adolescentes. ¿Qué está pasando con la reproducción de las tareas, de los sesgos y de los condicionamientos hoy en el hogar? Ya veníamos con una situación de adolescentes trabajando desproporcionadamente más que los varones en las tareas de cuidado. Esta crisis es probable que agrave aún más la dedicación de adolescentes, que en las familias termine siempre adjudicándose el rol de cuidado a la hija mujer, que tiene dificultades para seguir online la educación, para ponerse al día, con riesgo de abandono, y bueno, y en definitiva de lograr una mujer mucho menos preparada en el futuro y seguir otra vez profundizando esta brecha. Las interseccionalidades, y yo ya para ir terminando un poco con esto, vemos que hay sectores que son especialmente vulnerabilizados, como el colectivo de las mujeres trans y LGTBIQ+, no pude poner el más por algún motivo, pero es un colectivo vulnerable, necesita más acceso a la salud, están en su mayoría las mujeres trans, las personas trans, desempleadas, con dificultades de acceder al empleo, y hoy están en una situación de altísimo riesgo y altísima vulnerabilidad. También la situación de migrantes y refugiados, lo que está presente Agustina Vázquez, que trabaja el tema de derechos humanos, y es gravísimo el riesgo que hay de trabajo forzoso y trata en poblaciones migrantes que no accede a derechos, no accede a prestaciones, no accede a repatriaciones a su lugar de origen. Y están en muy grande medida y en muy alto porcentaje sometidos a una informalidad, porque esta imposibilidad de repatriar a su lugar de origen les ha causado que se caducara el permiso de permanencia en el país extranjero. Entonces, no solo están sometidos a toda la falta de trabajo y protección social, sino que además tienen una situación de ilegalidad. Indígenas y pueblos originarios, aquí en Argentina sabemos la situación de vulnerabilidad, especialmente de poblaciones huichís del norte. Hace 2 meses estábamos mirando las situaciones de desnutrición sin agua, hoy es un peligro, hoy es gravísimo el riesgo que corren, porque el agua, cuando empezó la pandemia, se retiraron los tanques, las cisternas que habían puesto, porque no tenían el personal adecuado, y hoy no pueden sanitizarse. Apenas tengan un brote, un caso, va a ser muy seria las consecuencias por no poder acceder a los servicios básicos de saneamiento.
adultas mayores y adolescentes, ya hablamos, la mujer rural, que están trabajando y gracias a ellas podemos conseguir y estamos alimentándonos, que es un servicio básico. La mujer rural hoy es un rol esencial, y bueno, y otra vez gracias, como las trabajadoras de salud, a las mujeres rurales que también hacen posible, junto a los hombres también, pero que nos podamos alimentar. Tenían un tema, veníamos con temas de soledad, de aislación, de aislamiento, de falta de conectividad, faltas de conectividad, y bueno, y también es un grupo vulnerable. La trata, el trabajo forzoso, las mujeres a riesgo de ser víctimas de la trata y de la prostitución, que bueno, que sigue existiendo, sigue ocurriendo lamentablemente con altísimos riesgos de contagio. La discapacidad, toda la población, todas las personas que padecen algún tipo de discapacidad y la accesibilidad, y las víctimas de violencia de género, que es el tema de agenda, es el tema que se trata. No era la idea abordarlo hoy, y ya estamos como muy avanzados con el tiempo, pero ¿qué pasa con la violencia de género en el trabajo? ¿Qué pasa con la violencia en el trabajo y el convenio 190? ¿Y qué está pasando en los hogares, ¿no? Cómo cerrar un poco esta charla con una consideración que no es jurídica ni nada, pero el otro día escuchábamos a Dora Barrancos y esta preocupación de los femicidios que está causando una aceleración como la pandemia, ¿no? No es una pandemia, ya me dijeron, no hay que llamarlo pandemia, pero es una tragedia. Las mujeres están encerradas con sus agresores, con muchas dificultades de salir, y bueno, y es otro problema que también desde el mundo del trabajo estábamos trabajando antes de esto, estábamos avanzando en protocolos, en licencias por violencia de género, en la administración pública, en las administraciones públicas provinciales. Esto es un tema en el que se avanzó bastante, pero bueno, falta muchísimo toda la articulación. Se está haciendo muchísimo desde el Ministerio de la Mujer, revisando un poco esto que pasaba con la falta de disponibilidad de hogares, y diciendo no, porque en realidad quien corresponde que se retire es el agresor. Bueno, no quiero meterme mucho en este tema, pero también es un tema, la violencia en el trabajo y el impacto de la violencia de género en el trabajo. Medidas, necesidades, recomendaciones que fui un poco recogiendo de los distintos organismos internacionales, la cobertura a los sectores informales, que esto está ocurriendo, en Argentina se ha dado a través de este ingreso familiar de emergencia, IFE, cobertura a los sectores informales, se ha resuelto de alguna manera la accesibilidad bancaria con este trámite que se puede entregar dinero en el banco, suponiendo que el banco esté cerca, pero bueno, es lo que se ha logrado. Entrenar a cuidadores en higiene para evitar mayores enfermedades, el acceso al agua, a la sanidad, la higiene, esto lo recomienda Naciones Unidas. Licencias, ahora es muy difícil, pero cada vez más, y se nota absolutamente cómo cobra la importancia de que desde el mundo del trabajo, con la legislación y desde los convenios colectivos, avancemos en las licencias por cuidados de enfermos y adultos, a los varones y a las mujeres, para que no sean las mujeres las que interrumpan siempre su trabajo por el tema de las licencias. A ambos, es importantísimo una distribución equitativa del trabajo y de las licencias, la continuidad en los subsidios, en las pensiones, la no interrupción, eso se ha hecho, la continuidad con los comedores escolares, que el colegio hoy cumple una función, muchos de los colegios cumplen una función alimentaria, los mensajes muy claros de la salud pública, apoyo a las organizaciones comunitarias de mujeres, hay muchísimas organizaciones que están también en estas líneas de fuego, en los barrios, proveyendo de lo que pueden y asistiendo y asesorando, cumpliendo también roles profesionales, médicos, abogados, reclamando derechos, y también las organizaciones sindicales están muy en la calle, muy ofreciendo sus hoteles y muy activas con esto, y bueno, también son modelos y ejemplos a seguir. Medidas para aliviar la carga de
las estructuras, la sanidad, el acceso a la salud sexual y reproductiva, medicamentos, preservativos, anticonceptivos y todo lo que ello implica, los cuidados pre- y postnatales, que sí, hoy los hospitales tienden a, por supuesto, a relevar y a dar altas muy rápidamente para evitar la infección, pero también hay un cuidado y un postnatal y de cuidado que es necesario, se me fue. Distribuir la sobrecarga del trabajo, ya redondeo, empoderamiento financiero y servicios de respuestas a las violencias. Algo muy positivo fue el pedido que se hizo desde el Ministerio Público de la Defensa de pedir la prórroga de las medidas de restricción o las perimetrales. Eso se logró, se prorrogaron esas medidas, aún así seguimos teniendo los inconvenientes. La violencia en el trabajo, quizás sea quizás los aprendizajes y el después de todo esto sirva para saber todo lo que nos falta, y todo lo que nos falta en materia de protección, y poner en relevancia y ponernos a trabajar en avanzar en derechos. Yo más o menos el contenido que tenía previsto lo fui logrando, voy a ver un poco las preguntas y bueno, y ver a ver cómo podemos contestar alguno de las preguntas. Sí, con gusto, en una reunión de teletrabajo, los costos de colectividad preguntan si quedan a cargo del empleado o del empleador. No está nada regulado, esto es, los costos de conectividad deberían al menos financiarse, subsidiarse, pero debe haber un acuerdo en esto. O sea, hoy el trabajador está pagando su propia conexión. No hay regulación, no hay marco legal, queda a criterio de la jurisprudencia. Quien pregunta es un graduado, entonces, bueno, entenderá esto. No hay regulación, entonces debió esto preverse en un convenio, no lo hay, entonces nada. ¿Podríamos en otra sesión ampliar el tema de violencia laboral, pregunta Soledad, y protocolos? Encantadísima de la vida, trabajar el tema de la violencia laboral y de los protocolos. ¿Cuál sería la presencia de los gremios? Ana, hay muchísimo trabajo para hacer desde los gremios y es un desafío enorme. Los gremios van a seguir estando, la protección del trabajador, uno de los derechos que exige el convenio 177, que protege el convenio 177 de OIT, es justamente la libertad sindical, y la libertad que es el que regula el teletrabajo, es la libertad de sindicalizarse. Así que vamos a tener que correr los roles y ver de qué manera, pero por supuesto es uno de los derechos fundamentales. Ana Clara está de acuerdo 100% por el teletrabajo. No sería un retroceso para la sociabilización del rol de la mujer en el ámbito, y sí, la división de los roles, claro que sí, claro que no es una receta mágica, porque uno escucha y ve hasta en las páginas y en la bibliografía y en la literatura del teletrabajo como si fuera la panacea para la mujer, y en realidad no lo es, porque sigue estando confundida la frontera entre el trabajo mezclada, y bueno, y eso no siempre y necesariamente es conveniente, sigue estando de alguna manera corre riesgo de estar aislada de su contexto laboral, alguna cuota de presencialidad es necesaria. ¿Por qué decís que es caldo de cultivo el teletrabajo en tema de violencia laboral? No el teletrabajo, no que haya una relación directa con el teletrabajo, sino, perdón si me expresé mal, lo que es caldo de cultivo es este aislamiento. Hay un aislamiento, hay una situación de soledad, hay situaciones, bueno, ya sabemos, no necesitamos ser psicólogos sociales para saber que estamos en una época de crisis profunda, y en esta modalidad que estamos trabajando, las personas que estamos haciendo teletrabajo, o este trabajo conectado, que no es técnicamente un teletrabajo, hay más riesgo de violencia porque los propios supervisores, porque los propios compañeros tienen una situación propensa a generar una mayor
mayor agresión, frustraciones, soledad, y también porque hay que aprender a manejar la comunicación virtual. Muchas veces algún chiste, alguna cuestión que circula, algún comentario, también vamos a tener que trabajar mucho en eso y cómo manejamos la violencia en la virtualidad, pero no por el teletrabajo que haya más violencia, sino por la situación de aislación. Graciela Valerini, reversibilidad. ¿Cómo podemos plantearlo desde una perspectiva de género, la continuidad del teletrabajo? Como no está regulada, será caso a caso. Ahí me parece que los sindicatos, en materia de convenios colectivos, hasta que exista una regulación por el Congreso y la ley, hasta que salga alguno de los 4 proyectos que están en cajones, y de momento no está el Congreso ni siquiera funcionando, entonces bueno, ahí sí, en los convenios colectivos, los sindicatos tienen un rol importantísimo para negociar las condiciones y una regulación sana del teletrabajo, lo que es la reversión y la voluntariedad. Es un riesgo que el sistema económico haga una naturalización de la... Uy, cuántas preguntas, de la flexibilización laboral, ya que los contratos laborales puedan ser cada vez más informales, precarios y sin un marco legal, pero también tiene un gran potencial trabajar desde el domicilio. ¿Cómo se podría aprovechar para romper el techo de cristal? Son muchas preguntas en una. El riesgo de la informalidad es alto, el trabajo mediado por plataformas, por los propios medios. Sí, estamos en una línea fronteriza con la informalidad, con los medios que provee el trabajador, con el trabajador autónomo que presta un servicio desde su casa. O sea, hay todo un tema muy complejo que necesitaríamos otra charla más, y se puede aprovechar para romper el techo de cristal. Tal vez sí, tal vez no. Si respetamos y lo logramos, siempre hay alguna oportunidad en que, si esto se maneja bien, se permita que esto pueda aprovecharse para la mujer. O sea, siempre hay una oportunidad de por lo menos romper ese techo. El turismo es un sector que está muy feminizado, claro, el turismo, comercio, está por ahí Susana del Ministerio de Turismo, no sé si se fue, pero turismo, comercio, son sectores, aún de los que no pude abordar, pero sí que sufren una tremenda crisis y un enorme riesgo de pérdida de los puestos de trabajo. Turismo, comercio y muchos otros sectores, ni hablar de las pymes, y todo este parate en la producción, claro que sí que está haciendo una enorme crisis. Agustina pregunta, ¿podemos advertir que la crisis fortaleció el programa de responsabilidad social empresaria en algún rubro en particular? ¿Advertimos algún retroceso importante en la integración de empresas y su responsabilidad civil? Me parece un poco prematuro para hablar de que las empresas hayan mejorado su conducta social responsable. Creo que hoy las empresas están en una crisis, en una economía, y viendo cómo subsisten, y atravesada por muchos otros problemas, y la materia de responsabilidades siempre no es una de las prioridades en general, ¿no? Hay muchos empleadores que sí. Y creo que es uno de los grandes desafíos, creo que es uno de los grandes semáforos de ver cómo es fundamental la responsabilidad social empresaria o la conducta social responsable. Están ingresando fondos de la Unión Europea para ese tipo de proyectos, y eso es algo que se va a trabajar mucho. Jacqueline, Jackie, ¿cómo se acuerda con el empleador? No hay regulación. Esta nueva modalidad debería no haber variación en las remuneraciones, hay prohibición de despedir al personal, pero sabemos que hay sistemas de emergencia, y que si hay un acuerdo en determinadas suspensiones o reducción de jornada, siempre que se cumpla con el Ministerio de Trabajo y la homologación, se puede pactar libremente una reducción. Así que es un acuerdo privado que debe tener, y ahí sí el sindicato tiene un rol muy importante cuando son reducciones de trabajo masivo.
¿Qué sucede con un accidente doméstico? Pregunta Agustina. Bueno, está cubierto por la RT. Justamente una de esas normas de seguridad social, una de las obligaciones que tiene en este marco es denunciar a la RT el domicilio desde donde está haciendo su trabajo. Claro que va a haber una casuística importante, queda como laboral, bueno, si estaba cortando comida y se cortó con un cuchillo, no sé, o sea, es casuística, pero sí hay una cobertura de las ART para el empleo formal, hay cobertura de las ART, están cubiertos los riesgos laborales derivados del teletrabajo o en el propio domicilio. Hay periodo in itinere. En esta hay in itinere en la parte presencial, en esta etapa del aislamiento social donde se supone que el empleado quede en la casa, va a ser mucho más difícil probar el in itinere, pero de pronto en las circunstancias autorizadas para movilizarse sí, o en el caso de que a lo mejor el trabajador no lo haga en el domicilio, sino que pueda tener una oficina en alguna proximidad y que no viole las restricciones del aislamiento. Casuística. ¿Qué medidas se podrían adoptar para disminuir la brecha salarial? Ay, qué pregunta espectacular, pero medidas desde la igualdad, la protección del trabajo, medidas políticas, y porque la brecha salarial es un componente de otros determinantes, es muy largo, pero hay toda una gama de legislación y política pública que tiende a equiparar la situación de la mujer. Esto me parece que abordaje para otra charla. ¿Hay algún protocolo para abordar la violencia laboral en el ámbito privado? Hay muchos protocolos, hay una recomendación que se está haciendo ahora nuevamente con el nuevo Ministerio de la Mujer, pero hay guías para redactar los protocolos, y hay sectores, y acá los sindicatos también tuvieron mucha importancia, porque sí hay sindicatos que tienen en los convenios colectivos y tienen las previsiones de violencia y tienen protocolos de abordaje. Hay sí muchas empresas, las pymes en esto cuesta más, pero hay mucho material, hay guía de abordaje y hay muchas empresas. Para mí sería, esta no la entiendo, la herramienta de discriminación. ¿Se podría pensar la próxima trabajar cuestiones de la motivación del rol de la mujer en el mundo laboral en relación al teletrabajo? Sí. El teletrabajo en las profesiones liberales sería bueno para ampliar en otra charla, sí. Creo que no es teletrabajo 100% lo que muchos sectores piden hoy, no, para nada, ni 100%, ni, ya dijimos, por eso todo el tiempo lo ponemos entre signos de interrogación, de deber ser, de esta definición de teletrabajo, de estos protocolos para el teletrabajo, de este acuerdo que debe haber, de esta voluntariedad, no hay nada. Entonces es una figura que decimos teletrabajo, pero que está desnaturalizada. Lo que hacemos es un trabajo remoto, trabajo como quieran llamarlo. Pero sí, dice el doctor Claudio Baroni, no, es así. El tema de la organización familiar se complica, el sector educativo no estaba preparado en absoluto, coincido plenamente con el doctor Baroni, para hacer frente a la educación y a la distancia, falta mucha capacitación, preparación y posibilidades de acceso a recursos tecnológicos, absolutamente de acuerdo. No estábamos capacitados, no estábamos preparados, ni siquiera teníamos los recursos. Esto es una emergencia y es como decimos, estamos nadando en una pileta a la que nos tiraron de golpe y no sabemos. Del sector educativo también. Hay una rápida reconversión, está costando muchísimo trabajo y hay muchos problemas incluso de conectividad, de falta de materiales. Silvia Balbi, los gastos de conectividad, al no haber normativa, los gastos deberían ser afrontados por el empleador, sí, o por lo menos parcialmente, y el material también, o la amortización del material, o el desgaste del material, sí, Silvia. ¿Se puede incluir dentro de violencia laboral la violencia de género? Por supuesto. O amerita hacer dos protocolos, uno para violencia laboral y otro para violencia de género. Interesante, Solcis, tu pregunta.
El convenio 190, hasta ahora los convenios, las oficinas, el mundo de la violencia laboral estaba como separado del mundo del género en el trabajo. Entonces había algunas regulaciones de violencia, pero que no preveían sanciones, era todo es todo muy volátil en materia de violencia. Y por otro lado, el mundo del trabajo tenía sus oficinas de género, pero que no tenían un abordaje en la violencia. El enorme desafío es trabajar la violencia con perspectiva de género. No hay una violencia para el hombre, una violencia para la mujer. El protocolo de violencia debe tener perspectiva de género porque es principalmente, la violencia contra la mujer es principalmente desproporcionada. Por eso mencioné el convenio 190, que es una oportunidad enorme de trabajar violencia y acoso en el trabajo, y por supuesto con perspectiva de género. O sea que hoy te diría que no solo para la literatura, sino y además creo que es un avance del cual no queremos volver atrás. Entonces, la violencia debe ser abordada necesariamente con perspectiva de género. Y siguen, que quizá el teletrabajo podría ser usado como herramienta de discriminación. Sí, justamente puede ser, la mujer trabaja desde la casa y se profundiza aún más la segregación. Habrá que incorporar, dice Marinés Costilla, a los convenios colectivos en el futuro para que toda la actividad quede encuadrada en cada uno de ellos. Sí, Marinés, que también es una trabajadora, representante del área gremial, muy activa, Marinés. Sí, claro que sí. Claro que los convenios colectivos son una ventana de oportunidad en el futuro y cuanto antes mejor. Agustina Vázquez, quizá con el ahorro en viáticos que se le generan al empleado se compensa el costo de la conectividad, ahora que lo pienso. Puede ser, podría ser un sistema de compensación para que no resulte más oneroso a la empresa, pero bueno, será cuestión del convenio. Se me acabó el tiempo, se me acabaron las preguntas, se acabó todo, menos las ganas. Es una pena para mí no poder ver bien las caras. Me costó un poco esto de no ver las caras y las expresiones, pero a ver si lo logro ver así. Bueno, no, no ocurre. Simplemente gracias por la paciencia, 44 han sobrevivido a esta hora larga, así que muchas gracias, para mí es un gusto estar con todos ustedes, aprovechando este espacio y compartiendo este intercambio de estos temas. Cuando quieran seguimos, así que bueno, nada más que agradecerles, seguimos en contacto, quedo a disposición, y bueno, muchas gracias a todos y a quedarse en casa, a cuidarse mucho, y bueno, gracias. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, les agradecemos a todos que hayan estado hoy conectados, y les vamos a estar haciendo llegar seguramente otras actividades de la universidad. Bueno, muchas gracias.